particulares porque yo tenía ya hace exactamente, se van a cumplir 11 años que estamos con el proyecto, de realizar un proyecto de comunicación fundamentalmente a través de la radio. Yo había tenido experiencias anteriores en producción y en algún aspecto producción comercial también, ¿no? Que había tenido en cable, había tenido una incursión en su momento en un programa con un periodista amigo, Marcelo Real, y habíamos hecho un programa juntos, y después fui haciendo producciones en radio, y yo estaba en otra actividad, que era el marketing, fundamentalmente, la actividad empresaria, pero bueno, llegó un momento y dije, no, el cambio, viene un proceso de cambio que estaba adentro ya. Pero, y ahí nos reunimos. ¿Pero qué fue lo que lo motivó ese cambio? El cambio fue que justo la persona con la cual me siento o que elegí para iniciar esa etapa, ese proyecto, era Hernán Iñiguez, que era presidente de Racing Integrado, y además había presidido el equipo, y había formado el equipo de paralímpicos que en el año 1992 representaban a Argentina en natación. Eran personas con discapacidad mental, más intelectual. En ese momento había sido congelado la participación por algunos aspectos, algunos inconvenientes que hubo en el tema paralímpico. Y él organiza ese equipo, bueno, representa a Argentina, logra el cuarto puesto a nivel internacional en España, y a partir de él yo empecé yo diría, es al revés, ocurre el inverso. Por lo general uno cuando habla del maestro habla de uno más grande que uno, ¿no? Uno más grande que los tres. Y por lo general es al revés, es una persona mucho más joven, tiene 40 y pico de años con respecto a mí, que yo tengo 68, y él me ingresó en esta actividad. Como me dijo, ¿por qué no hacemos un programa para las personas, para la gente de Racing Integrado? Había un proceso que es habían llegado ellos al cenit del deportista, que ocurre porque mucha gente diferencia la discapacidad esa diferencia entre la discapacidad y la convencional confunde. En realidad, el ser humano universalmente vive ciertas experiencias, vive y va viviendo, tiene vivencias que son comunes a todos. En el caso de ellos habían llegado a un cenit como deportistas, y el después ¿qué? Que le sucede a todos los deportistas. Y una actividad que creo que servía en ese momento era la posibilidad de que ellos continuaran en una radio una actividad que obviamente iba a sustituir de alguna manera en el tiempo el nivel competitivo, la alta competencia o la media competencia, como decía. Bueno, y a eso justo mi sobrino, que es Ariel Peloni, se había recibido de periodista en el Círculo de Periodistas Deportivos. Pero tenía una inclinación en producción, porque el esquema, yo quería armar un programa profesional, porque por lo general, si no, con separadores, con un esquema, con un guión, con una alternativa musical, es decir, con cortina musical, y realmente él le gustaba mucho más la producción, tenía una gran inclusión. Así que eso comenzamos, y a partir de eso se empezó con el programa en FM Patricios. Ahí comenzamos. Primero esto comenzó siendo en realidad un taller de periodismo. Y el programa, si bien es cierto, era diverso, estaba centrado en el tema discapacidad. Pero en el tiempo, la evolución de ellos, fuimos desarrollando el taller de periodismo porque era una forma también de capacitarlos en técnicas de comunicación. Porque en realidad lo que hoy llegamos a poder concretar, que ellos son comunicadores sociales, además hacen un programa de radio, y son personas con discapacidad, pero que son comunicadores sociales que hacen un programa de radio. Dejamos en algún momento, y eso fue un episodio que colaboró mucho la UTBA, cuando nos entrega el premio a la comunicación, en realidad, y nos da la entidad de programa de radio y no de programa de discapacidad. Porque siempre consideramos que hacer un programa de discapacidad era discriminar al revés. Estaba lejano de la inclusión. Al contrario, el objetivo nuestro es preparar, en este caso, personas con discapacidad, para que sean comunicadores sociales y hagan un programa de radio, así como hoy ellos también participan en Twitter, como participan en un espacio informativo, donde ellos son parte de la agencia. Y ahí se fue armando una organización que
fuimos capacitándolos a ellos en distintas actividades, que después te voy a decir, ¿no? Porque no hay nada que pueda hacer, el personalismo el individualismo tiene ese riesgo. Si no formamos una organización, en el tiempo se empieza a resquebrajar, en la medida que el hombre va envejeciendo, como el caso mío, ¿no? Ya llevo 11 años en esta actividad. Y es bueno que ellos aprendan lo que es una organización, porque la organización es la que le da sustento a la posibilidad de continuidad. Eso es el etapa. Bueno, sobre eso vimos otros aspectos que eran para mí importantes, que fui aprendiendo. Es decir, el aprendizaje lo hicimos juntos, esa es la realidad. Y en ese aprendizaje vi algunos elementos que hoy, seguir el formato convencional era un inconveniente. Por ejemplo, lo que hay hoy, que es el vértigo informativo, el vértigo de la comunicación, es contraproducente. Vimos que también esa especie de intolerancia y violencia que llevan muchas veces, involucran el formato convencional, la crispación rápida, también era un inconveniente, porque en realidad no facilitaba, yo digo, son discapacitantes para la persona, no porque... Ahora, en personas con discapacidad, obviamente, eso agrava un poco la situación, la dificultad. ¿Y cómo pudiste revertir eso? Y porque cambiamos los contenidos, empezamos a cambiar los contenidos. Y el tercer elemento era la masificación del pensamiento. Y yo vi, los caminos que había que hacer era diversidad. Por lo tanto, no por casualidad lo llamamos comunicación social inclusiva, porque los que tenemos que aprender, la demanda siempre es que nos incluyan, pero nosotros tenemos también que aprender a incluir. Si no, es una avenida de una sola mano. Por eso que Julián, él trata el tema de los pueblos aborígenes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que visibilizar a los demás. No podemos ser demandantes siempre de nuestra visibilización y no visibilizar a los demás. Y eso es un aprendizaje. ¿Y vos ves que hay inclusión? No, estamos todavía... Primero, la inclusión es una palabra que necesita caminarse. Yo digo, caminar el territorio, ¿no? Yo mismo estoy aprendiendo en todo este proceso, pero hay elementos que son fundamentales. Uno es la diversidad, ¿no es cierto? Si nos recluimos, obviamente no es el camino de la diversidad. Si somos individualistas e intolerantes y autoritarios, no es el camino de la inclusión, ¿no? El ver al otro y una de las cosas que tuve que aprender yo es, yo tengo una tendencia discapacitante que es la verborrágica. Entonces es muy fácil que puedo hablar 3 horas y media. Es saber callar y escuchar al otro. Así que esto no fue un camino en el cual venimos aprendiendo, cada uno en su posición, uno de maestro. Hay respeto mutuo, eso sí, hay una condición básica, respetarnos mutuamente. Eso es fundamental, en el sentido de que nos respetamos. Y en esto fuimos buscando, por ejemplo, a través de la actividad lúdica, la creatividad. Un tema es la creatividad. Y en la medida que uno estimula la creatividad, en ellos, como en todas las personas, aparecen elementos potenciales de la persona que son desconocidos, ¿no? Es decir, ahora, si vos me decís el cómo, y pasa distendiéndose y dándole la oportunidad al otro que hable. Y aparecen cosas, elementos que a mí particularmente me van sorprendiendo. Por eso, si a tu pregunta, ¿cómo evolucionó? ¿Por qué hoy estamos en otra etapa? No nos quedamos en la misma etapa inicial. Desde el punto de vista tecnológico, el mundo está cambiando, pero no le damos al instrumental la posición que merece. Pero desconocer el potencial humano, la actitud humana, la creatividad y la imaginación, y el arte particularmente, porque es ahí donde hacemos hincapié, porque creo que es la manera que podemos hacer una ruptura en todo este proceso de mediatización, porque el arte tiene algunas características que le permiten hacer una ruptura. Por ejemplo, la contemplación, por ejemplo, lo artesanal, por ejemplo, los contenidos humanísticos, la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Es decir, de esto te digo, estoy
estoy pasando un momento muy lindo de mi vida, porque te puedo decir con total seguridad de que llegué a un punto en que poder cristalizar este proyecto y ver el crecimiento de todos, ¿no? Es importante. ¿Y todos intervienen en el programa de radio? Yo les diría que A me gustaría que ellos hablaran diciendo cuál es la función, a qué se dedican. Bueno, primero, gracias Claudia por habernos invitado. No, gracias a ustedes porque vinieron, realmente un placer tenerlos acá. Yo estoy hace 11 años, 2003, en el programa, cuando comenzó a dar sus primeros pasos, ahí en 95.5 FM Patricios. La primera parte, Raúl me había puesto en producción, un par de días me dijo, Julián, te quiero en la conducción. Y hace 11 años que estoy en la conducción, al lado de él, aprendiendo cómo poder aprender esa parte de conducción, aprendiéndola, cómo manejar el programa, cómo dar el paso a los compañeros, como marcadores sociales. ¿Y te gusta conducir? Antes no me gustaba, pero me costó, pero ahora ya estoy acostumbrado, Claudio. Creo que cada comunicador social tiene su espacio. Y lo mío era la conducción, dar información abierta, los pueblos originarios, buscar información del deporte adaptado, de barrios, ahora que me dedico más a eso. ¿A las noticias de los barrios? Claro, cuando nace un barrio, por qué pasó. Yo estoy difundiendo la parte de Rotary, la UDEM, también doy información de la biblioteca cuando hay, y también busco información que a todos nos pueda gustar y a todos nuestros oyentes también. ¿Y vos todos los días buscas información? Sí, la busco cuando tengo un momentito libre en el trabajo, la busco. También la imprimo y la puedo... Y a veces me río de la información que busco. Voy a buscar esto, encuentro esto y me gusta. Porque uno ya está acostumbrado. Si no enseña, uno no aprende cosas, no crece ni va para adelante, va para atrás en la vida. ¿Y a vos qué te gusta más? ¿Dar noticias así de los barrios, del deporte? ¿Qué es lo que más te gusta? No, a mí me gusta todo. Mi formación es abierta, pues me gusta todo, Gloria. Se aprende cosas. Siempre los jueves, cuando estamos en biblioteca y los viernes en programa, siempre se aprende algo. De los compañeros, cuando traen información nueva, siempre algo se aprende. Bueno, qué bueno eso, ¿no? De aprender constantemente. Eso es una base de la persona, porque uno aprendiendo, ¿no? No estando cerrado, te da posibilidad de abrirte, ¿no? Claro, uno se va del programa o del periodismo los jueves y dice, y esto me gusta para el próximo viernes. No lo voy a decir ahora, pero ya uno lo tiene pensado para el próximo viernes o jueves, lo que va a tener que decir. También los jueves en periodismo, a veces Raúl me dice, Julián, tenés que contar esto, decirlo, bueno, y uno lo dice, porque también es parte de nuestro aprendizaje. Claro. Ser expositores, ¿no? Así. Y en el taller de los jueves, ¿dónde lo hacen? En la Biblioteca Nacional. ¿Y qué hacen ahí? ¿En qué se basan los talleres? Y ahí se prepara la información para el día viernes del programa, que los chicos van a decir el programa, de 6 a 7. Y a veces no hacen vocalizar, no hacen decir frases para que podamos hablar mejor, respirar mejor. Y a veces nos hacen trabajar en equipo, para que nos vayamos adaptando en eso.
como hablar, por un ejemplo, hablar de fulanito, poner en equipo, buscar su historia y que entre dos compañeros se adapten y se vayan ubicando entre sí, ponerse de acuerdo como uno va a decir uno y otro va a decir la otra parte también. Trabajar en equipo, Y después al programa, al otro día, ¿van todos los del grupo? ¿Todos participan? Sí, todos. Todos tienen sus separadores, todos participan, nadie se queda afuera. Es un grupo muy unido y muy... cuando uno está mal, uno siempre está al lado para apoyarlo en todo. Es un grupo que siempre, en los malos momentos y los buenos, está siempre junto. Bueno, eso es importantísimo, realmente. Siempre tener a alguien y poder compartir y que nos ayude y ayudar, ¿no? Y me contaron que uno de ustedes escribe. Acá. El productor. Bueno, Claudio, bueno, yo primero te quiero agradecer por el espacio que nos dan en Noticias Día por Día, ¿no? No, muchas gracias a ustedes. Bueno, si yo, de repente, un día que me dije, ¿por qué no pruebo a escribir cuentos? Y empecé a alargarme. De a poco ya tengo como 8 cuentos escritos. Mira qué bien. O sea, los escribo y después se los muestro a Raúl y a veces, o sea, los publica en Twitter. No, me gusta, es algo que me gusta y... ¿Y sobre qué temas escribís? ¿Qué temas te gustan? Te agarró duro hoy, Mira, a veces mis cuentos son un poco sangrientos. Cuentos negros. Es así. Comienzan bien y terminan mal. Pero no, tiene tiene un estilo. No, bueno, fenómeno. Él y otro. Hay otro. Alejandro. Alejandro alias Claudio Alfredo, porque es su seudónimo artístico. Es tipo el zorro, tipo el zorro. Pero escribe muy bien. Y eso es lo que hay que hacer hincapié. Yo creo que el sistema pedagógico va a un cambio, un proceso de cambio que lo hará no sé cuándo, y es al revés, partir de la persona. Es decir, si querés, si hay algo que potencie en mí, es el percibir en el otro sus talentos, sus potenciales, las vocaciones, porque lo que tratamos de potenciar es sus vocaciones. Todos tenemos una vocación innata. Vos salís afuera y yo creo que por lo general la sociedad es una sociedad insatisfecha porque muchas veces no cumplimentó su vocación. Claro, ¿no? Su deseo más íntimo. Su deseo más íntimo. Y por eso, al contrario, no es que si no, vos acá venís a hacer solamente radio, no, al contrario, que el desarrollo, porque a su vez, hoy, ahora explicar un poquito lo que haces en producción, la idea es que hoy la producción tiene que guionar, más allá de la agenda. Yo creo que la creatividad, y ese es estimular la creatividad que todos ellos tienen desde distintos lugares, sin subestimar, porque por general descalificamos, queremos nosotros imponer los títulos y las pautas, y en lugar de dejar, ellos aparecen elementos que son riquísimos de desarrollo, ¿no? Y contanos cómo es tu tarea de producción. Bueno, yo primero empecé en marzo del 2007 con ellos. Empecé con separador, todavía no estaba en el tema de producción, porque estaba en ese momento Ariel. Y de repente, al año siguiente, se fue Ariel y entonces Raúl me propuso el tema de la producción, ¿no? O sea, también sí tengo por un lado la parte de la producción y por un lado tengo mis separadores. Y está bueno, a mí me encanta, porque me estoy en mi casa y me ocupo la organización de la salida de los chicos, de buscar el tema de la musicalización. Por ejemplo, y yo me manejo, por ejemplo, a tener una planilla, que es la tengo como cronograma de salida, entonces voy quién sale primero, quién sale segundo. Y todo el tiempo estoy preguntándole de qué van a hablar en el programa. Y me gusta, porque cada uno, cuando me traen los CDs de música, me lo pasan a mí y yo se lo doy
al operador. Me gusta. Me gusta la parte de la producción. Está ¿Y bueno. vos aparte vas a cubrir? Porque yo te vi en un Y además, evento. en este momento tengo cronistas de 2 lugares. La casa del Bicentenario, que es donde nos encontramos una vez. Y hace poco empecé con el Museo de Ernesto de la Cárcova, ahí cerca de Puerto Madero, de la Costanera Sur. Y ahora me estoy dedicando ahora a eso. En estos días mañana voy a la Cárcova para averiguar una visita guiada. Y el jueves me voy a la casa del Bicentenario a cubrir actividades para chicos, que hay distintas actividades para chicos. Sí, que hay muchas actividades. Sí. Ahí Sí, en la por el casa. tema de las vacaciones de invierno hay un montón de actividades. Inclusive el viernes nos reímos con Raúl en el programa. Nos divertimos mucho, te digo, nos reímos. Nos divertimos, la verdad. pero Te digo, el humor es un elemento para lo que dijo fue muy divertido. Uy, ¿qué dijiste? No, porque Había un musical el sábado, ¿no? Entonces estaba diciendo mi separador y de repente digo, mañana como musical está un musical que se llama Andá Calabaza, entonces entonces empezamos a reír y... Yo digo, pues se tomó conmigo, digo, me parece, ¿viste? Me está cargando. Hicimos un homenaje a Pichuco el Claro, viernes encima pasado, después. ¿no? ¿Y cómo se llama el tango también? No me interesa no tu me pasado. interesa tu pasado. ¿Entendés? Era casi despectivo, digo. Era todo ¿Qué igual, discriminación? casi. Decía. Es decir, el tema del humor es fundamental. Es decir, nos divertimos Sí, mucho. nos reímos. La verdad la pasamos muy bien. Una de las cosas creo que establecimos es un vínculo, y cuando hablamos de temas de asociarse, es un trabajo, es parte de la tarea del taller, ¿no? Así como es desarrollar la creatividad, la diversidad, la imaginación. Y además, el tema, vos lo dijiste cuando hiciste un comentario, que es las ganas de aprender. Yo creo que se ha perdido las ganas de aprender. Y nosotros nos despertamos, es un vínculo en el cual cada uno tiene su función y su responsabilidad, pero todos estamos generando entre nosotros las ganas de aprender, el aprendizaje. Yo a veces ellos en un momento me hacen esforzar a mí en estar cada vez, en tener más conocimiento, porque cada uno... ¿Qué temas tocas vos? Y ahora todos empezamos... al principio empecé con la parte deportiva, creo que... Todos empezamos con fútbol. Creo que el que entró por Parque Patricio... Entró por ahí. La parte deportiva. Inclusive yo me acuerdo que uno de los temas que toqué fue el tema de las barra bravas. Entonces, y un día también hice... ¿Y qué pasó ese día? Había traído una estadística de la cantidad de técnicos que se han ido en ese momento. Sí. Entonces Raúl me dijo en un día, y acá el tema de la barra brava y la violencia, no. Sí. Ahí somos autocensuramos. ¿Sí? O sea, no es que... Sí, el tema barra brava no promovemos la violencia. Es decir, una cosa es tratar un tema urgente o que es necesario hablar, pero promover la violencia por la violencia no. No tiene sentido, porque muchas veces se promueva la violencia. Es el límite, claro, ¿no es cierto?, donde la libertad tiene, es decir, la responsabilidad social uno tiene responsabilidad social sobre la libertad. Y eso lo hablan entre todos. Sí, se ha hablado más. Ahí existen normas y procedimientos, existe una disciplina interna, ¿no es cierto? Es decir, todos tienen que crecer y todos tienen que respetarnos, por eso el tiempo que cada uno dispone es fundamental. Y no existe el condicionamiento. Y yo tengo esas cosas que a veces digo, pero yo digo, si acá viene hoy un aborigen o un extranjero, ¿por qué una persona que tiene dificultades para hablar no puede expresar sus sentimientos? Claro. Nos consta que Lucas grabó, que tiene serios problemas, ¿no? Grabó un CD porque le gustaba cantar. Sí. Y grabamos un CD porque en el fondo cada uno, a través de su vocación, puede concretar su felicidad. Es decir, el espacio, sin ser demagogo ni exagerar, cada uno de nosotros, inclusive yo,
Yo empecé escribiendo y recitando, algo que siempre me gustó y que quise vivir, que creo que estábamos hablando. Es decir, cada uno se realiza en su medida, ¿no es cierto? Bueno, tengo que aclarar que acá lo interrumpo a Raúl porque Raúl es poeta. Sí. Así que, bueno, ¿no trajiste algún poema tuyo hoy? No, Ay, qué pena. No traje ninguno. No, porque... no traje ninguno. Sí quería, porque quería decir una cosa que me parece importante, que está relacionado con noticias día por día. Lo quiero decir no por el hecho solamente de hacer una devolución, sino por algo que estamos haciendo, me parece que es uno de los objetivos cuando hablamos de inclusión, que es empezar a trabajar en red. Y a mí particularmente, yo estoy viviendo, cuando te digo que estoy pasando un excelente momento, porque como el caso tuyo, como el caso de Brenda Mercado en Córdoba, que salimos en la cumbre, como el caso de aquí Villa del Parque, estamos logrando trabajar en red, y eso es inclusión. Y sí, eso es importantísimo, la verdad. Y es importantísimo porque somos diversos. Y particularmente apoya mucho todas las posibilidades. Por ejemplo, ahora ellos están avanzando en el periodismo escrito. En realidad Twitter es un principio. Él está más avanzado. Sin embargo, vos otro día te atreviste a escribir un cuento. Breve. Sí, no lo terminé porque todavía yo escribir cuentos no soy muy bueno, Claudia, pero uno en la parte gráfica de escribir, que yo creo que a veces uno se tiene que soltar más para esas cosas. Bueno, pero mira, es darse a uno la posibilidad de hacerlo. Y ya capaz más pronto o más lento, pero sale. Todo es hacerlo. Uno tiene que hacer las cosas. Yo siempre digo que, por ejemplo, en poesía no se nace poeta. Yo pienso que casi todo el mundo puede escribir poesía, porque poesía es todo lo interno, ¿no? Entonces uno tiene esa necesidad de sacarlo para afuera a través de la palabra. Y bueno, vos capaz no lo terminaste, pero va a llegar un día que lo vas a terminar al cuento. Es ponerse, ¿no? Y darse a uno la posibilidad de hacerlo. Sí, es el límite. Yo creo que buscamos el equilibrio, creo que decía los filósofos griegos. Una es cambiar el concepto del ocio, que los griegos hablaban del ocio como el ocio creativo. Claro. ¿No? Y apareció el negocio, que es la negación del ocio, ¿no? Es decir, donde le dedicamos más tiempo. Yo no soy un delirante, y si lo soy, algo debo tenerlo, por supuesto, pero no me sigo adelante, ¿no? Pero yo creo que el ser humano tenemos un potencial y que hay que desarrollarlo. Y adentro, y todo lo de adentro, de alguna manera hay que buscar mecanismos o posibilidades, espacios donde poder transmitirlos. En realidad, la comunicación es parte de la cultura, es tema fundamental de la cultura. Sus distintas manifestaciones son parte de la cultura. En la medida que tenemos más espacios, tendremos más posibilidades de comunicarnos. Y sí, totalmente. Y háblame con respecto al programa, la gente, ¿dónde puede escucharlas, qué día y por qué radio? Estamos en AM 1230 Radio Creativa, todos los viernes de 18 a 19 horas. Pero además hemos hecho una plataforma mínima, hoy con la tecnología que hay, que es el Twitter un poco más, donde ellos participan, de ahí la agencia propia, porque vamos desarrollando información. ¿Por qué? Porque vos me preguntaste antes si los contenidos, obviamente cambiamos el nivel de contenidos. Es decir, nosotros hablamos de la no discriminación, de la tolerancia, el hecho solidario. En nuestro programa hay un 30% permitido de información propia, porque si no nos transformamos nos ensimismamos, y hablamos siempre de nosotros, que ocurre en muchas organizaciones. Entonces eso le quita la posibilidad a la inclusión. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer puentes, desde nosotros hacia los demás, y permitir que los demás hagan puentes con nosotros. En el tema de discapacidad, está el estigma todavía, de la victimización o la lástima. Por eso la UTBA, cuando nos entrega el premio, fue pasar de un proceso al otro, es decir, no, nosotros somos comunicadores sociales,
personas que tienen una discapacidad no es que se oculta, pero hacemos un programa de radio. ¿Y quiénes forman parte del grupo? Están Fernando Donati, Mauro La Rosa, Diego Escoco, que seguro que nos está viendo, Mariano Battiato, Fabián Fernández, después Claudio Alfredo Fernández, que es Alejandro, para hace nosotros. poco se sumó una compañera que se llama Agustina Agustina. Bucci. Que está hace 3 meses, 4. No, un año va a ¿Un año cumplir. ya? Sí, que ahora estás invitada, por supuesto. ¿Cómo En pasa el septiembre tiempo? vamos a cumplir los 11 años y ahí vamos a entregar se le entrega a ellos, pasado un tiempo prudente, un diploma de comunicador social. Y además nosotros hacemos entrega a las personas que hacen actividades inclusivas, que hay muchísimas. En nuestro país está la cantidad de gente de voluntariado social en la Argentina es formidable. Creo que nosotros lo que debemos hacer, y es el trabajo de la red, es hacerlo visible, porque por lo general el pesimismo nos invade. Yo no digo de que está todo bien, conozco las dificultades y ergo tenemos dificultades. Pero también darle el espacio a quienes durante muchos años y de manera permanente vienen trabajando, sustentando proyectos personales o de organizaciones. ¿Y la gente cómo se puede comunicar con ustedes? Se puede comunicar a Twitter un poco más, o Facebook un poco más, o directamente a mi mail, que es raulpeloni@yahoo.com.ar. Los jueves hacemos el taller, en el cual estuvo presente Tommy, también estuvo presente, y la verdad que lo esperamos a Tommy, que no nos escuche. Yo sé que él nos va a escuchar, en algún momento Tommy va a venir, como viniste vos, y Camila, que es brillante, fotógrafa y a su vez escribe también, tiene una columna, se la sugiero, en noticiasdiapordía.com. .com.ar. Así que, ahí nos puedes encontrar. Una pregunta, ¿ustedes cómo se mantienen? ¿Cómo lográs, Raúl, que este proyecto siga adelante después de tantos años, ¿no? Y con lo difícil que es mantener un proyecto. Sí, es difícil el mantenimiento. Hoy el proyecto, si querés, es deficitario, porque lo digo muchas veces, yo soy el principal sponsor. Este proyecto yo le aporto 180 horas mensuales, más o menos. Obviamente eso no se podría pagar para continuarlo. Y después lo que de alguna manera es, la asociación Ser Integrado nos da un aporte chico, pequeño, porque no tiene disponibilidades, y después cada uno de ellos en la medida a través de... Porque además el problema que tenemos es que las obras sociales no nos reconoce la tarea que realizamos. Por lo general hay que ir a través de terceros, que también eso es una dificultad, ¿no es cierto? Porque no es reconocido la actividad nuestra como una actividad que, ¿no es cierto?, que al contrario, inclusiva y no discriminatoria. Nuestro espacio no es comunicoterapia, nosotros somos un espacio de comunicación. Porque yo no soy un profesional, no soy un terapeuta, pero reconozco que toda actividad relacionada con la comunicación, orientada, y puede mejorar a la persona. Lo que nosotros tratamos es mejorar la calidad de las personas. Bueno, el que puede paga algo para poder mantener esta estructura, porque no estamos hablando solamente de emisoras hombres, sino son del programa, de Twitter, de la tecnología, de las horas, de todo lo que hay que pagar, ¿no es cierto?, para mantener una estructura, y el que no puede pagar no paga. ¿Por qué? Porque es lógico. Para nosotros, para mi concepto, uno no puede decir, no, vos porque no podés pagar no podés continuar. No. ¿Y ustedes trabajan con otras organizaciones? Trabajamos, por ejemplo, somos emparentados, que fue nuestra génesis, que es Racing Integrado, que hace una actividad los sábados, deportiva, recreativa, y ahí mismo algunos de ellos, no todos, participan, y ahí sí tenemos una actividad también recreativa y deportiva, inclusive ellos participan en torneos. Pero además estamos continuamente
haciendo asociaciones, es decir, abriéndonos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hay 2 acontecimientos que nos pasó el año pasado. Uno es que con un colegio convencional, el Instituto Glaus, hicimos un convenio y las que se recibían a fin de año, las 2 alumnas vinieron a hacer una tarea de inclusión con nosotros. Una pasantía, se incorporaron. Ese fue el eslabón, yo diría, es el sueño dorado que yo pensaba. Que esto, el día de mañana, no sea solamente nos pongan el rótulo, claro, sino que puedan participar todos. Y cada uno, sí, creo que lo que aprendí en esta etapa me parece fundamental, y eso transmito a la gente que nos ve y nos escucha, piense en una filarmónica. En la filarmónica está el primer violín y está el que toca timbal. Sin embargo, el resultado final, ¿no es cierto? Sí, es una armonía total. Es la armonía, la búsqueda de la armonía. Entonces, mucha gente a veces piensa que cuando el tema de discapacidad, piensa de que las diferencias, por eso a mí yo no hablo de capacidades diferentes ni capacidades especiales, todos tenemos talentos, todos tenemos, como decía, vocaciones, hay que desarrollarlas, pero cada uno aporta. Y ya para terminar, que ya estamos por terminar el programa, contame sobre este libro que me acaban de regalar, Rayuela para armar. Bueno, eso es una guía, eso es de la Rayuela, se va a hacer el día 28 de agosto en el Museo de Lengua y Diseño, que está al lado de la biblioteca, a las 6 de la tarde. Y vamos a hacer, cada año, cada uno nos toca hacer una como guía. Bueno, a mí me toca hacer como guía, y que a los compañeros, a los padres que quieran venir, estás invitada, para mostrar cómo es esto lo de la Rayuela. Bueno, les agradezco mucho que hayan venido a compartir acá en Noticias Día por Día todo lo que están haciendo, y bueno, este espacio está abierto para ustedes. Muchas gracias. Un gusto nuestro. Gracias.